Muy bien, como siempre a la distancia, reciban todos ustedes un cordial y especial saludo. Gracias a cada uno de ustedes que en este tiempo muy generosamente determinan este tiempo, como lo veníamos diciendo, para seguir creciendo y edificándose en la bendita palabra del Señor. Así que a todos ustedes, bienvenidos. Nuestra gratitud, es verdad, como siempre, nuestra gratitud. A todos ustedes, de verdad, gracias. Eh, Estamos siempre con gozo del saber de que hay hermanos en Cristo, miembros vivos del cuerpo de Cristo. Esto es Iglesia Familias en Cristo, que han puesto un especial interés por seguir creciendo, por seguirse edificando en los principios, en los preceptos, en las verdades eternas. Así que damos gracias a nuestro Dios, damos gracias a nuestro Rey de Gloria por permitirnos estos tiempos, ¿no? Han sido de gran bendición realmente. Estamos muy contentos de saber que a pesar de una situación como la que se vive, y esperamos poder hablar en un día más temprano que cualquier otro día, una situación que se vivió, si pudiésemos decir, ojalá algún día el Señor permita decir que se vivió, ¿no? Sin embargo, a pesar de las circunstancias, de inicialmente eh, la situación, el Señor permitió en su soberanía que una iglesia preciosa, una iglesia sencilla, pero poderosa en la palabra, creciera y siga creciendo y fortaleciéndose en los principios bíblicos. Y eso, a la verdad, les manifiesto, nos llena de cierta alegría el saber que hemos podido aprovechar bien el tiempo, que hemos podido invertir cada minuto, cada hora, cada día de nuestras vidas, aún y a pesar de las circunstancias. Y hemos hecho, creo, la mejor de las inversiones. Estar siempre atentos, estudiosos, muy juiciosos en los principios y en las verdades bíblicas. Estamos a puertas de prácticamente ya finalizar lo que sería un año, ¿no? Y no con las mejores, tal vez, de las noticias, y al comienzo del año no con las mejores, seguramente cuando se empezó a presentar esto como lúgubre, con las mejores expectativas. Pero sí, el Señor nos permitió, a pesar y de todo ello, crecer, ser formados, ser edificados y ser fortalecidos. Y esto a través del estudio, de la enseñanza, de la predicación consecutiva y expositiva, que Él por pura gracia permitió, que Él por pura gracia permite, y que no me cabe la menor duda, seguirá permitiendo a pesar de las circunstancias que muy seguramente se sobrevengan. Ya no sabemos, no se podría decir, aunque Apocalipsis sí lo señala con respecto a epidemias, pandemias, pestes y todo esto. Sí, seguramente vengan otras y más fuertes. Algunos hablan de otro tipo de virus, de cosas, pero creo que la más fuerte aún no llega, y es la persecución por el Evangelio. Aún en nuestra parte occidental, esto es de la latitud occidental de nuestro planeta, aún no hay esa persecución que se vive tal vez en China, en Corea del Norte, que se vive en países del Medio Oriente, ¿no? Por la palabra. Aún no vivimos semejante flagelo. Esperemos, amados hermanos, que el Señor nos haya preparado y que las circunstancias siempre nos hayan preparados. Por eso, amados, siempre, siempre la recomendación será: ancla tu alma a la palabra, para que llegado cualquiera que sea el momento, la circunstancia adversa, te encuentres bien armado, te encuentres muy preparado para dar una batalla espiritual que incluso será en dimensiones logarítmicas mucho más catastrófica que lo de este virus.
será simplemente un resfriado con respecto a lo que le esperará a la iglesia por predicar con limpieza y con pureza. Que el Señor nos ayude, hermanos, ¿no? Y por eso se desarrollan estos tiempos. Por eso el Señor permite estos tiempos para que estemos a solas, cada uno con nuestro Rey, aprendiendo, edificándonos, alimentándonos y teniendo la mejor de las dietas, su palabra. Amén. Dicho lo anterior, amados, pues si ustedes notan que aún no hay compañeros, hermanos suyos de aula virtual, hágale un llamado noble, amoroso, amable. Hermano, estamos aprovechando bien el tiempo. Si usted cuenta con un buen sonido, la imagen es lo de menos, un buen sonido, háganoslo saber, por favor, un buen sonido, que usted reciba una señal adecuada. Y de no ser así, hablaremos con nuestro técnico de turno, que muy juiciosamente nos asiste siempre. Esto es el Espíritu Santo, que es tan bueno, que es tan especial, que es el que abre los aires y es el que permite que pueda llegar la palabra con limpieza. Dicho lo anterior, oraremos para adentrar en nuestro 10º mandamiento. Padre, te damos gracias y te bendecimos por ser nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. A ti por tu misericordia. Señor, gracias por permitir estos tiempos de crecimiento, de edificación, de fortalecimiento, de establecernos, de anclarnos, pero a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, cuando nosotros notamos ahí en Éxodo capítulo 20, por favor, dice la palabra en el versículo 17, como cada uno de los mandamientos, otro no. Otro no que tiene que ver con no codicies, no codiciarás. ¿Ya? No codiciarás. ¿Ya? Pero amplía un poco más el espectro, aunque es determinante, no codiciarás. No codiciarás. ¿Qué? ¿La casa de tu prójimo? No codiciarás ¿qué? La mujer. ¿De quién? De tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿De quién? De tu prójimo. Bien, no codiciarás. Entonces cuando vamos a ver el no codiciarás y se amplía con especificidad ¿qué? Pues nos damos cuenta que tiene que ver con lo físico, con lo terrenal, con lo que es de acá. Y cuando dice contra tu prójimo, esto es tu próximo, ¿sí? Dice no codiciarás, ¿no? La casa de tu prójimo, no es el próximo. Entonces la casa, o sea, su hogar, su familia, ¿no? No codiciarás su esposa, ¿no? Esto es lo más cercano, lo más íntimo, lo más especial, lo único, lo valioso en cada matrimonio, ¿no? No codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, o sea, lo que sea. No codiciarás. Bueno, hace referencia inicialmente a su familia, inicialmente a lo más íntimo, su esposa, y seguidamente sus bienes. O sea, ni sus empresas, ni sus negocios, nada de esto. Cada uno de los que tienen realmente, en su mayoría, digámoslo de esta manera para ser muy juiciosos, lo han logrado con esfuerzo, muy seguramente, trabajo, tesón, también emprendimiento, y para el emprendimiento se necesita ser diligente, no dado al ocio, no perezoso, dependiente de Dios absolutamente, ¿no? Es en cada una de las áreas. Si no eres dependiente de Dios en una de las áreas importantes como la financiera, entonces, amado hermano, si no eres dependiente, lo estás haciendo en tus fuerzas. Y si lo haces en tus fuerzas, muy seguramente tu carne esté apuntando, ¿no?, como brújula hacia un norte, codiciar.
porque cuando uno es diligente, esforzado, y esto en los principios, en las verdades, en el Señor, siendo dependiente del Señor, pues no entra un deseo, un mal tan aborrecible como el de codiciar. No codiciarás, amado hermano. Y este es uno de los mandamientos, a la verdad se los digo, que pues muchos lo toman como así, como ciertamente con cierta, ¿cómo se diría? Cierta condición like, o sea, bastante ligero, bastante dietético. Entonces, no codiciarás. Y bueno, listo, no codiciarás. Y aunque es muy explícita la palabra, ¿no? La codicia la está aquí hablando, sí, ciertamente en forma general, o sea, no codicies absolutamente nada, ¿no? Eh, no codiciar es un absoluto de Dios, absoluto, no, en lo absoluto no codiciarás, ¿no? Y ya vamos a hablar, o mejor a enseñar, qué significa la palabra codiciar, y veremos la raíz de la codicia. También veremos cómo evitar la codicia, los remedios para la codicia. Bueno, entonces, muy seguramente, hermano, ustedes, los que están hoy muy juiciosamente, algunos pues no tengan nada que ver con este mandamiento. Entonces les sugeriría, por si a bien tiene, pues quédese ahí en línea y tome apuntes para que lo enseñe a otro. Tal vez esto no toca con usted, tal vez es de los mandamientos que ha logrado cumplir, pero más sin embargo siempre será bueno echar un vistazo, un repaso, hacer un inventario en nuestras emociones y sentimientos para ver qué tanto de pronto por ahí puede haber. Si no lo hay, bueno, tomaremos apuntes juiciosa, cariñosa, noblemente, y llegado el tiempo enseñaremos a otros también de la misma manera, ¿no? Ahora, ¿qué es codiciar? Bueno, hay dos palabras, pleonexia y la otra es filalurgia. Pleonexia y filarguria. Pleonexia y filarguria, ¿no? Son las dos palabras. La primera, pleonexia, significa un deseo, de alguna manera, insaciable de obtener, ¿no? De obtener como lo hace el mundo, ¿sí? De obtener como lo hace el mundo, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando hay codicia por obtener como lo hace el mundo, entonces el ídolo de esa codicia es lo que hay en el mundo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Repito. Pleonexia, un deseo insaciable de obtener como lo hace el mundo. Si hay ese deseo insaciable, quiere decir entonces que el ídolo, ¿no? Es lo que hay en el mundo, ¿no? Y eso es lo que se anhela tanto. Y también apunta a filarguria, bueno, que viene a ser un tanto igual, un deseo inmoderado del mundo. Una vez más está el mundo. Entonces aquí el mundo y lo que hay en el mundo es el ídolo, ¿no? Y se ama de tal forma que el hombre no va a renunciar como tan fácil, ¿no? a este tipo de deseo. ¿Por qué? Porque el mundo y Satanás, que es el príncipe de este mundo, ¿no? Pues va a ofrecer toda una serie de alternativas, va a sacar de su portafolio toda una serie de tentativas para que tengas puestos, y para muchos, los ojos en lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, el mundo es el ídolo, ¿no? Ahora, no está por demás descartar la siguiente exhortación, ¿no? Y es que no solo es codicioso quien obtiene el mundo de una manera ilegítima, sino también que lo ama, quien lo ama de una forma inmoderada, ¿no? O sea, ya lo obtuvo ilegítimamente, codicia. Pero aparte que lo obtuvo ilegítimamente, lo ama de una manera inmoderada que lo lleva una vez más a querer obtener eso, ¿no? Ilegítimamente. ¿Qué le quiero decir? Que entre más tiene, siempre su deseo va a ser más grande por tener. ¿Me estoy haciendo entender?
Muy bien. Así que permítame, hermano, hermana, amigos, conocidos, iglesia, los que juiciosa y generosamente hoy se contactan por primera vez, permítame de alguna manera ofrecer una enseñanza un poco más detallada a lo que es codiciar. Así que enumeraré algunos aspectos muy concretos con respecto a esos rasgos en la persona que de alguna forma se ha entregado a la codicia. ¿Cuándo una persona se ha entregado a la codicia? Vamos a verlo. Bueno, apúntelo para que lo enseñe a otros. No es su caso, no es su caso. Lo primero, una persona se ha entregado a la codicia cuando están dedicados exclusivamente a los negocios de este mundo, o sea, a las cosas de este mundo. Cuando los pensamientos de un hombre o una mujer, ¿no?, se hallan en el cielo, pues siempre estará pensando en Cristo, en los méritos de Cristo y en la recompensa eterna que se recibe cuando es en Cristo. Y eso en aquel día, cuando estemos frente al tribunal de Cristo, para rendir cuentas por nuestras obras, sean buenas o no tan buenas, recibir coronas y galardones y dicho lo anterior, seguido a ello, asistir a uno de los eventos más magnificentes, gloriosos que esperamos, ¿no?, y es las bodas del Cordero. Entonces, eso es con respecto a una persona que no tiene su pensamiento en la codicia, sino la persona que no tiene su pensamiento en la codicia, ¿no?, tiene su pensamiento en el cielo. Pero el que tiene su pensamiento en la codicia, lo tiene aquí en este mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso bien dice la palabra en el Salmo 139, en el versículo 18, despierto y aún estoy contigo. O sea, el primer pensamiento que llega a una persona que de alguna forma la codicia aún no lo atrapa o no ha sido presa de la codicia, el primer pensamiento que llega a una persona es Cristo, los méritos de Cristo, su gracia, mientras que los pensamientos del codicioso están dedicados al mundo. Toda su mente está absolutamente, permítame la expresión, absorta, inmersa, sumergida. ¿En qué? En el mundo y lo que hay en él. Lo que anhela, lo que quiere. No puede pensar más en otra cosa, en cuánto va a ganar hoy, en cuánto va a ganar mañana, en cuánto le tocará hoy, en cuánto le tocará mañana, ¿no? Pensará en qué tiene y en qué no tiene todo el tiempo, ¿no? Y de alguna forma su mente se convertirá en una fábrica básicamente como de monedas o de billetes. Y la mayoría de los pensamientos estarán anclados a esta tierra, a los bienes materiales, a lo que no se tiene o a lo que se quiere llegar a tener más. Siempre está planificando su vida, todo planificado y todo relacionado con respecto a la codicia. O sea, a obtener aún y lo que no tiene, pero como está en su corazón con tanto deseo y en su pensamiento con tanto anhelo, es codicia. Pero pastor, hay necesidad, es codicia. Porque entonces tu primer pensamiento no es Cristo y los méritos de Cristo. Tu primer pensamiento entonces no es oración, estudio de la palabra, congregación. Tu primer pensamiento no es relación. No es oración para relación, no es estudio de la palabra para transformación y no es congregación para formación. Espero estar siendo claro. Por favor, apúntelo. No es su caso, no es su caso. Así que es uno de los aspectos. Otro aspecto que quisiera mencionar con el ánimo de detallar aún más qué sería la codicia y cómo una persona puede estar entregada a la codicia, es cuando se esfuerza más en conseguir la tierra que el cielo. O sea, cuando se esfuerza más en conseguir lo que hay acá, ¿no?, que lo que le puede esperar allá. Porque nada nos vamos a llevar, ¿no? Nada nos vamos a llevar. Por eso muchos no duermen, sufren de insomnio, angustia, ansiedad y siempre están dando pasos en pos de lo que no tienen o de lo que quieren tener aún más.
Pero ese es un esfuerzo que de alguna manera hacen por las cosas, por la tierra, por este mundo, ¿no? Y no un esfuerzo alguno verdaderamente en mérito por Cristo, por el cielo. No hay un esfuerzo por el servicio, porque este tipo de cosas que los llevan a tener anclada su alma a la tierra les impide servir amorosa, juiciosa, generosa, noble y amablemente. Porque tal vez lo esté haciendo, pero su alma está anclada a lo que no tiene. O sea que, pastor, nos damos al garete y no pensamos en nada, o sea, nada. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que lo primero no puede ser lo que usted no tiene. Lo primero no puede ser lo que usted más anhela. Lo primero, Cristo y sus méritos. Lo primero, entender que por pura gracia es que somos. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, ustedes saben, una remembranza es el término. Una vez que los galos se les llama o era la denominación que se le tenían, no sé ahora, pero en tiempo pasado, galos se le decía ciertamente al antiguo pueblo francés. Cuando ellos, de alguna forma, probaron, ¿no?, lo dulce, lo aromático, el cuerpo, la fragancia de lo que era el vino italiano, salieron en busca del país, o sea, de Italia, y no descansaron hasta encontrar realmente el cómo plantar la vid para poder desarrollar el mejor vino. Y no descansaron, hermano, no descansaron, o sea, fueron décadas de familias de décadas. Y hoy, si usted escucha por historia, los mejores vinos son los franceses, ¿no? Pero fue por décadas la búsqueda. Pues así también actúa la codicia. Una vez paladeado el mundo, una vez sintiendo lo aromatizante, ¿no?, del mundo, el sabor del mundo, el codicioso lo persigue y no cesa en esa persecución, es constante, perseverante, insistente, persistente, hasta que de ahí, de alguna manera, logra encontrarlo. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Descuidando las cosas eternas, lo que es valioso, lo incorruptible. Estaría satisfecho si tal vez el codicioso, ¿no?, tuviese más de tierra en este tiempo y menos de cielo. ¿Qué les quiero decir? Si le ofrecieran cielo hoy, como para el codicioso es subjetivo el término cielo, y parece que es mucho más adelante, si le ofrecieran, ¿no?, menos cielo por más tierra, por más físicas, cosas físicas, te aseguro haría el canje, te lo firmo. ¿Que no? Hermanos, muchos hoy no vemos en las iglesias porque hicieron este canje. Sigamos, tome apuntes. Así que buscan el mundo, las cosas, buscan lo físico, lo material, pero se limitan a desear el cielo. Pastor, ustedes nos han insistido que vivamos bien, que tengamos nuestra esposa bien. Sí, pero no a costas del cielo. Sí, pero no a costas de el no dar buen uso a tus dones y a tus talentos. Yo sé que les estoy hablando. Bueno, yo hablo ilimitado, insuficiente, y si usted a bien tiene tildarme de inútil, hace bien. Sí, hace bien. Sé de lo que les estoy hablando, pero espero que tenga claro lo que la palabra y el Espíritu Santo por medio de la palabra te está diciendo. Veamos otro aspecto. Cabe, de alguna manera, entonces, podríamos tocar otro aspecto. Cabe decir, entonces, que alguien que está entregado a la codicia, se hace evidente este hecho por sus palabras, porque siempre están dedicadas como al mundo y a lo que hay en él. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. No está hablando sino de su empresa, su negocio, cuánto tiene, cuánto perdió, cuánto ganó,
Bueno, y en fin, y se está proyectando todo el tiempo, ¿no? Todo el año se está proyectando. Divide muy bien el año, sus temporadas, todas las temporadas del año, para lograr utilidades, incluso planifica el año, sabe cuándo son las mejores utilidades, sabe cuándo no son las mejores, todo lo tiene tan perfectamente adecuado, ¿no? Pero si tú le preguntas de lo espiritual, de lo del cielo, de eternidad, cero está planificado. Al contrario, recortan de su plan de vida, aún de sus presupuestos, lo que tenga que ver con lo espiritual, con lo del cielo. Y eso no es ganancia, es pérdida. Vamos a verlo. Bueno, qué mandamiento tan tremendo, ¿no? No codiciarás. Y cualquiera dice, no codiciarás. Y me atrevería a decir, amado hermano, amada hermana, a familiares, amigos, conocidos, personas que nos visitan por primera vez, sin temor a equivocarme, y estuve tratando en mi limitante, pues describirme como el más grande de los inútiles, haces bien. Creo que para haber sido el 10º mandamiento, es que, a ver, es que la soberanía de nuestro Dios, ¿no? Es que sabe Él exactamente en dónde ubicar lo que tiene que ir ubicado. No en vano, los átomos, electrones, protones, neutrones, las células, microsomas, ribosomas, bueno, en fin, el núcleo, plasma, todo está como tan maravillosamente configurado, sincronizado, ¿no? En la distancia del Sol, la Tierra, la Luna, la Tierra, los planetas, la velocidad a la que gira la Tierra, la inclinación de la Tierra y su eje, los mares y sus límites, el peso del viento. ¡Wow! El sistema meteorológico, esto es todo lo que tiene que ver con creación, todo completamente armónico. ¿Usted cree que los 10 mandamientos no tienen esa misma armonía? Te voy a decir algo. Creo. Espero no equivocarme. Ahora, te repito, me puedes hacer así y decir inútil. Es válido, es válido. Pero creo que este es de los mandamientos, por ser el 10º, y dejarlo el Señor de último, es como diciendo, este es como el papá de los demás mandamientos. Te lo explico de esta manera. Este mandamiento es el que induce a quebrantar los anteriores 9. Vamos a verlo más adelantito. Si nos da el tiempito y no encuentro mi reloj, entonces espero que me dé el tiempito. Muy bien. Veamos cuándo una persona entonces está entregada a tan horrendo virus. Hablando de virus, que está como de moda el tema, ¿no? Entonces, cuando sus palabras están dedicadas al mundo, ¿no? Así que alguien describió al codicioso cuando habla como el moribundo que está a portas, ¿no? de expirar y de su moribundo moribundo codicioso, ¿no? Su aliento despide un fuerte olor fétido. Pues así se describe también al codicioso. La codicia es como ese aliento fétido en la vida de una persona. Estamos hablando del ser humano. Estamos hablando del mundo. Qué bueno, ¿no? Hablar del mundo. Mirar la paja que está en el ojo ajeno. Pero mirémonos la viga nosotros, la iglesia. ¿Cuántos entonces por este tiempo están más dedicados a lo exclusivo del mundo? ¿Cuántos están más dedicados a conseguir lo que hay en este mundo? ¿Cuántos están más dedicados a hablar de este mundo? ¿No? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos más dedicados a hablar de las cosas seculares, de sus bienes, de cada cosa física? Entonces, mis amados, a ser atentos, tomen nota para que le enseñe a otros. Otra de los como diríamos, rasgos o
evidencia de que una persona está entregada a la codicia es cuando su corazón, de alguna manera, se encuentra seducido por el mundo y lo terrenal. Esto es amor por las cosas del mundo, ¿no? Amor por las cosas del mundo. Muchos renunciarán a las cosas espirituales por lo que representa el lingote de oro, ¿no? Pues cuando el lingote de oro resplandece, parece que los que nunca han visto un lingote, ¿no? Los que nunca han visto un lingote se dejan vislumbrar. Claro, pues, hermano, nunca han visto un lingote, le muestran un lingote de oro y se dejó vislumbrar, ¿no? Entonces, estos que se dejan vislumbrar por el lingote de oro que representa las cosas del mundo, ¿no? Se dejan vislumbrar, irán tras ese lingote de oro. ¿A qué precio? A precio de renunciar a la verdadera perla de gran precio, Jesucristo, ¿no? Esto es a lo espiritual, a lo celestial. Cuando Jesús le dijo al joven, vende lo que tienes y ven y sígueme, ¿no? Dice la palabra que el joven se fue triste. Esta tristeza aquí se describe como tristeza fúnebre. O sea, pareciera como si cuando le dijo ven y sígueme y vende lo que tienes, pues se sintió de luto. Entonces, ¿qué hizo el joven? Prefirió renunciar a Cristo antes que a todas sus posesiones terrenales. ¿No hay así? Sí, sí hay así. Del mundo, de la iglesia no. Seguramente no. No, mirémonos en la viga, hermanos. Hay que mirar la viga, ¿no? O cuando una persona está entregada a este seducción de codicia, ¿no? A este aromatizante de codicia, ¿no? Esa persona, con tal de lograr lo que está en el mundo, se sobrecarga con las tareas terrenales, ¿no? Y es como atizar el fuego, ¿no? Con cosas muy particulares. Para atizar el fuego no hay que cortar un árbol y ponerlo completo en el asador, no. Se corta el árbol, ¿no? Y se hacen astillas y eso va poco a poco encendiendo aún más el fuego. Pues así, ciertamente, es esa sobrecarga terrenal. Se le va colocando de a piecita, o sea, de a trozo de leño, hasta que se convierte en un fuego incontenible, y es ese fuego ardiente por tener más, a costa de la perla de gran precio, ¿no? Entonces se meten en, como dirían por ahí, en muchas faenas, se toma tanto tiempo y se invierte tanto tiempo en las faenas terrenales, en lo que hay que comer, conseguir, lo que anhelan tanto, que no se encuentra tiempo para servir a Dios, no se encuentra tiempo para verdaderamente desarrollar un servicio noble, amable y alegre, se convierte en carga. Incluso hasta se tiene poco tiempo para comer, pero ninguno para orar. Cuando alguien se sobrecarga con el mundo y todo lo que hay en el mundo, ¿no? Como lo hacía Marta, ¿se acuerdan de Marta? Se dedica a muchas cosas de tal forma que no tiene tiempo para su alma. ¿Por qué? Porque se haya seducido, embriagado. Está en el éxtasis, ¿no? De lo aromático, ¿no? De la codicia. Por eso les hablé del vino francés, ¿no? Les mencioné inicialmente haciendo como una analogía, permítame así, una metáfora, ¿no? Y es una gran paradoja, ¿no? A mí me causa, de verdad, no sé si a veces reírme o llorar un poco, ¿no? Pero es una gran paradoja, ¿no? Cuando se ven hojas de vida, ¿no? De algunos y cristianos, preguntan en las hojas de vida, capacidad para laborar. Entonces en la hoja de vida dice gran capacidad y desarrollo, emprendimiento, creatividad, servicio, trabajo bajo presión, horas extras, después de las extras sobre extras, humilde, obediente a cada trabajo, y se le pregunta ahí más abajito, cargo, el que me asignen, lo que haya que hacer le hago. Horario, el que asignen. Hermanos, llegan a la iglesia y se derriten. Ya hay no trabajo bajo presión.
se nota la codicia. Pastor, eso no es codicia. Hermano, no estoy para que de alguna manera, y creo que la Biblia tampoco, cuestiones el no de Dios. Aunque algunos consideran que la Biblia tiene errores. Bueno, dejémoslo de tal forma. Así que se dedican a muchas cosas, ¿no? Y se sobrecargan y hacen lo que se les diga. Pero cuando se trata de servir al Señor, parece que la carga no es que sea alta, sino que les parece innoble, no les parece decorosa, no les parece honrosa, sino les parece un trabajo de segunda. Billy Graham en su momento le proponen a este hombre de Dios: Billy, tú vas a ser mi fórmula vicepresidencial. Billy Graham en su momento, dos cosas, seguramente, dijo él en una entrevista, no haría si volvieran a ser. Voy a mencionar solo una de ellas: no tendría relación con políticos. Bien, he seguido su consejo al pie de la letra. Señor Billy, ¿qué le parece la vicepresidencia? Usted va a ser mi fórmula vicepresidencial. Noten ustedes que algunos presidentes, ¿no? Republicanos, son republicanos, buscan una fórmula vicepresidencial que tenga estos dotes espirituales. Nótenlo ustedes, ¿no? Otros han sido presidentes realmente que han sujeto sus vidas a Cristo, como Ronald Reagan, bueno, y otros presidentes. Ay, dije nombres. Bueno, señor Billy. Y el señor Billy respondió, porque él sabía que si acudía a estas cosas del mundo, que es poder, y llegaba a dejarse seducir, embriagar por poder, iba a perder seguramente su llamado, ¿no? Entonces le dice Billy Graham al presidente que lo propone como fórmula vicepresidencial, le dice: señor presidente, lo lamento mucho, no, lo lamento mucho, o lamentaría mucho si yo escogiera este empleo. ¿Cómo así que lo lamentarías? Sí, porque no voy a cambiar un empleo de segunda por uno de primera. ¿Y cuál crees tú que es de primera? Soy pastor. Yo no sé usted qué haría si a usted hoy le dicen que le suben el salario, que va a tener un mejor contrato, ¿no? Pero eso le va a implicar el coste, la perla de gran precio. Está tan entregado a la codicia aquel que se haya concentrado, y digo concentrado, esto es tu mente, sus emociones, ¿no?, a las cosas del mundo, y maquina, planifica cualquier medio para obtenerlo. Entonces afrentará, defraudará, mentirá, ¿no? Incluso levantará propiedades por encima de las ruinas de otros, ¿no? Considerado como mercader que tiene peso falso en su mano, amador de opresión. Así dice la palabra en Oseas capítulo 12, ¿no? Hay una anécdota muy de verdad que suena tremenda. Esta es para que la apunten. El Papa Silvestre II, se dice de él, lo publicó, que le vendió su alma al diablo por el papado. Hágame el favor, ¿no? Y así vemos en el mundo, ¿no? Unos hermanos y primos que talentosos, ¿no? Y hoy son recordados tristemente, y muy célebres tristemente, como los más grandes defraudadores y ladrones del distrito, ¿no? Pasa uno por esa calle que atraviesa nuestra capital de oriente a occidente, y cuando se habla de ese apellido, a la mente de todos y a la boca de todos viene ladrones defraudadores. ¿Tenían alguna necesidad? No, de grandes familias, educados con los mejores valores, ¿no?, al fin de mundo, pero un día se dejaron embriagar
por lo aromatizante de la codicia, ¿no? Así que mirad y guardaos de toda avaricia, dice la palabra en Lucas 12:15, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, avaro aquel que teniendo una empresa, un negocio, no sé, diferentes modalidades de ingreso, prefiere hacerlo él solo. ¿Tú sabes por qué muchos son esclavos de sus propios monedas? Porque prefieren hacerlo ellos solos con tal de no pagar. Y si pagan son los más mezquinos del medio, ¿sí? Entonces en el medio, si tienes que pagar 30 pesos, de solo pensar que tiene que pagar 30 pesos, si lo multiplica por 30, un ejemplo, no, le da 900 pesos. ¿Sabe qué piensa el codicioso? Yo mejor me los ahorro y yo lo hago. Y se hace esclavo. ¿A costa de qué? De la perla de gran precio, Jesucristo. Y nadie va a acudir a servirle. ¿Sabe por qué? Porque es el que peor paga. No, yo que voy a ir a trabajar allá, si ese es el que peor paga, ese quiere es todo gratis. No. Y el otro dirá, no, yo que voy a pagar 30 pesos, con 10 es suficiente. Y que traiga su almuerzo y aparte eso que traiga para mí. Así piensa el codicioso. Hoy hablaba con mis hijos a la hora del almuerzo y destacábamos ciertamente algunos empresarios, ¿no? Porque hay empresarios dignos, ¿no? Hay empresarios que son ejemplo, ¿no? Y pagan mucho más y aunque no sea desbordante con respecto al mercado, pero saben ciertamente que la codicia no puede tocar sus corazones porque de alguna forma algún día porque la codicia es como esa grieta por donde se puede ir todo, se aseguran, ¿no?, de ser los mejores empresarios para que no haya grietas y por ahí irse todo, ¿no? Porque por lo regular el empresario codicioso, avaro, tacaño, austero, sus hijos vienen y le hacen fiesta a su empresa, a los 10 años ya no existe. ¿Por qué? Porque fue austero, codicioso y avaro hasta que no más, y se murió y sus hijos le dieron rienda suelta a lo que nunca tuvieron. Y esperan más bien que se muera el viejo o la vieja, que se muera para ver cómo disfrutamos de esto. Algunos dicen amar a sus viejos y su mamá o su papá, pero muertos, wow, los tales que quedaron descendientes se convierten en gallos finos de pelea, sacan lo mejor de sus espuelas. Entonces, amados hermanos, a ser muy cuidadoso, a no dejarse seducir por lo aromático, lo fragante, el cuerpo, como se enrojece el vino en copa de cristal de Bacarat. Ser cuidadosos, muy cuidadosos. Bueno, eso lo digo con respecto al vino. Alguien dirá, pastor, yo acostumbrado a la chicha y pues habla usted de vino. Bueno, no se deje seducir por lo aromático de la chicha, que no es otra cosa que maíz podrido. Así que, mis amados hermanos, a ser cuidadosos, ¿no? Entonces muchos mantienen esclavos de sus negocios, de sus empresas, de sus intereses. Y mantienen planeándolo todo de tal manera que su vida se les va yendo, se les va yendo, se les va yendo. Y están pensando siempre en su caja, en su registradora, y la vida y los días se van yendo. Hermano, estamos en el 2020 a puertas de que este 2020 abdique. 2021 y no sabemos el futuro, solamente el Señor, que en su misericordia seguramente, y porque a bien Él tenga, ¿no? Porque al bien Él tenga, con vida, nos permita no caer en tan horrenda situación de codicia. No codiciarás, increíble, ¿no? Y no codiciarás, y se lo saben de memoria. Bien. Por eso, mírense, obsérvense, permita que el Espíritu Santo les examine y guardémonos. Esto es, actuemos contra toda codicia, contra toda avaricia. Lucas 12:15. ¿No? Cuando dice guardaos, es que actuemos, ¿no? Y vuelvo y les repito, ahora retomemos. ¿Recuerdan que cuando empecé les dije que el Señor es perfecto? Átomos, neutrones, protones y electrones bien ubicaditos, ¿no? Y giran a una velocidad, hermano, que wow, es del Señor. Y bien ubicados.
Así son los mandamientos. Este mandamiento es un quebrantamiento directo de todos los demás mandamientos. Es el contaminante de todos. Es un pecado tan sutil que muchos son incapaces de percibir, de discernir, ¿no? La avaricia. La avaricia se presenta también porque como no se puede discernir muchas veces porque es tan sutil, ¿no? La avaricia se presenta como con ropajes de virtud. Por ejemplo, un ropaje de virtud se le puede denominar un ropaje de virtud a una persona que ahorra, que es ahorrativa, que es demasiado organizada, ordenada. Por eso no da un peso. Ay, no, porque es muy organizada. Ay, por eso no es generosa. ¿Por qué? Porque es muy ahorrativa, muy ahorrativo. Es un pecado, ¿no? Como embalsamado en una falsa piedad. Y cuenta con todas las excusas, alegatos y justificaciones por y no admite alegato porque se asume que es muy organizada. No es cierto, es avara, codiciosa, le cuesta dar. La codicia es un pecado muy peligroso, hermanos, porque impide todo lo bueno, es el enemigo número uno de la gracia. Enfría, hermano, enfría las calorías espirituales. Es como agua que apaga el fuego, hermano. ¿No? Es como esa fábula de ese erizo que se estaba congelando y unos buenos conejos le ofrecen su guarida. Y entra el erizo, ¿no? Así, entra el erizo. Y cuando entra y haya calorcito de todos los conejos, ¿sabe qué hace este erizo? Despliega todas sus espinas y las despliega de tal manera que saca a los conejos de su guarida y estos mueren de hipotermia. Así es la avaricia. La avaricia entra camuflada al corazón del hombre y cuando ya está, despliega todas sus espinas para desalojar, escuche, del corazón del hombre al único que puede ocupar ese trono, Cristo. Y queda esa alma expuesta ¿a qué? A la hipotermia. ¿Cuál hipotermia? A la frialdad de las cosas físicas y terrenales, porque al final son frías, como frío será el cadáver de aquel, de todos nosotros. Qué fuerte, pastor, hermano, 10º mandamiento, qué cosas, ¿no? ¿Cómo se le ocurre al Señor estas cosas? La codicia, hermano, pareciera tener todos los agravames, no, mejor, todos los ingredientes legítimos, agravames no, tache esa palabra, todos los ingredientes legítimos, ¿no? Para mantenerse, ¿no? Y esto a punta de apariencias, ¿no? Y ese tipo de apariencias que están concatenados con la codicia van a hacer que se asfixie lo poco que queda de tu ser espiritual. Y con el tiempo para ti será un descanso no orar, no estudiar la palabra y no congregarte. Será para ti ese tu descanso porque estás tan inmerso en lo otro que necesitas abandonar esto para descansar. E incluso llega el momento en que sacas esto para descansar, el dejar de orar, estudiar la palabra y congregarte. Pero llega tanto el erizo de la avaricia que eso también lo ahoga y la avaricia te va a exigir ese tiempo que tú consideras de descanso, que es el servicio, la oración, el estudio de la palabra y la congregación, lo vas a abandonar del todo. ¿Vamos bien? Hermano, muchos sermones, muchas predicaciones de pastores bien intencionados, porque hay muchos, no me cabe la menor duda, y durante la historia han habido muchos, han quedado como sepultados. Y las lápidas de esas sepulturas son los corazones fríos que pertenecen a unos codiciosos, en cuya inscripción está:
Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Y al final, he aquí uno que no es nada. Así está. Entonces, ¿cuántas predicaciones de hombres bien intencionados, vuelvo y repito, sobre el cielo, sobre la eternidad, sobre coronas, sobre galardones, sobre tribunal de Cristo, sobre las bodas del Cordero? ¿Cuántas predicaciones sobre el reino milenial? ¿Cuántas predicaciones sobre, bueno, vamos en orden, cuántas predicaciones sobre el rapto, sobre el arrebatamiento? ¿Cuántas predicaciones sobre el tribunal de Cristo? ¿Cuántas predicaciones sobre coronas, galardones, bodas del Cordero? ¿Cuántas predicaciones sobre el reino milenial? ¿Cuántas predicaciones sobre Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva han quedado en esas sepulturas? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántas? Y esto porque la codicia pareciera atar aquí a la tierra a aquellos. Y esas predicaciones se han perdido. Es como echarle perlas a un cerdo. Y esas predicaciones han quedado en el olvido. Valiosas, muchas, de grandes hombres, que han bajado de los púlpitos, se han recibido hasta aplauso. Y el elogio de muchos: pastor, qué predicación. Y hoy no se ven. No se ven. Ni el fruto de esa predicación se ve. Porque esa predicación quedó en una sepultura llamada corazón frío. Esto es, uno lleno de codicia. Con una lápida que dice: primero yo, segundo yo, tercero yo, y al final no eres nadie. Sí, hermanos, es cierto, una predicación no cambia a nadie, y menos a un codicioso. La palabra lo hace, sí, llega al corazón y transforma, y el Espíritu Santo hace su obra santificadora. Pero una predicación, cuando está la codicia, hermano, no es suficiente. No es suficiente, hermano. Una predicación así, hermano, será más fácil pedir que las vacas vuelen a que un codicioso viva por fe. O sea, abandone lo terrenal para que viva en lo espiritual, ¿no? El codicioso tiene su mano seca, como lo ven en Marcos capítulo 3, versículo 1, ¿no? La codicia los hace semejantes a ese hombre que describe Marcos en el capítulo 3. Tienen la mano seca, son incapaces de extenderla para abrirla generosamente. La codicia mina la eficacia de la palabra, la desvirtúa. La codicia de alguna manera anula el efecto especial, único, auténtico de la palabra, ¿no? La codicia es un pecado, ¿no? Que, como les repito, viene a ser el papá del resto de los pecados. No sé cómo estaré de tiempo, sin embargo les diré y terminaré por qué es el papá del resto de los pecados. Y voy a demostrarles, no con jactancia. Si a bien tiene decirme inútil, bien tiene hacerlo. Despreciarme, pero lo puedes hacer. Retirarte la predica, pues también, ¿no? Bendiciones. Pero vamos a verlo. ¿Por qué este virus de la codicia quebranta el resto de los mandamientos? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El codicioso tiene otros dioses. Mamón es su dios, el dinero es su dios, el oro es su dios, la cara de Policarpo Salabarrieta, Simón Bolívar, el general Santander, ¿no? Estos billetes de alta denominación son su dios. Por eso es que se le califica de idólatra, como dice Colosenses el apóstol Pablo en el capítulo 3, ya lo vimos en su momento. La codicia quebranta el segundo mandamiento: no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. Y aunque el codicioso no se incline ante una imagen, sí se inclina ante un signo.
Y no el signo de que Cristo está vivo. Al signo pesos. Hace del signo de pesos su efigie. Abre sus ojos y el signo pesos es lo que ve. Abre sus ojos y a su pensamiento el signo pesos es lo que tiene como grabado. Abre sus ojos y el sentimiento, cual brújula y norte, indica signo pesos. La codicia es un pecado tan terrible que quebranta el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hermano, muchos a causa de la codicia incluso hasta han jurado. Han dicho cosas y han puesto de por medio a Dios. No estoy hablando del mundo. Bueno es mirarse la viga, por favor. Han dicho cosas, hasta mentir. Pastor sí fui, pastor no fui, pastor sí hice, o fulano sí hice, o fulano no hice. Y es cristiano, cristiano. Y si dices ser cristiano y actuaste, y con respecto a lo que actuaste, dijiste una mentira, estás tomando el nombre del Señor en vano porque dices cristiano. No tomarás el nombre. Entonces, preferible no diga cristiano y siga siendo un codicioso. Y mantenga en su codicia su corazón cual sepulcro frío y oscuro. La codicia es un pecado que quebranta el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Prefieren seguir en sus labores, no pagar de lo mejor, o tal vez no cerrar, o no parar, o no hacer un alto en el camino, porque consideran que es el día de mejor negocio, de mejores recursos, pero todo menos congregarse, estudiar la palabra, todo menos eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Codicia. ¡Ah! Pero tiene el disfraz de que es muy responsable. ¡Qué hermano tan responsable! ¡Ah! Y le dice esto uno al hermano, hermano, cuidado porque eso puede ser codicia. Pastor, reprendo esas palabras, anulo esas palabras, que por demás no sé dónde sacaron toda esa jeringonza barata, escueta, obsoleta, ruin, miserable. Reprendo. No, ¿cuál reprendo? Reprenda más bien ese demonio de codicia. Lo que pasa, pastor, es que yo soy muy correcto en mis negocios. Soy meticuloso en mis quehaceres. Ah, ¿a costa de la perla de gran precio? Bueno, está bien, siga siendo correcto con sus cosas terrenales. Muy seguramente el tribunal de Cristo no sea donde tengas que rendir cuentas. Mucho me temo que sea más bien otro lugar. Paremos. El codicioso no guarda un tiempo para su Señor. Por eso dice, el codicioso quebranta el cuarto mandamiento. La codicia es un pecado que quebranta el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. El codicioso, amado hermano, no honra a su papá ni honra a su mamá. Y eso se hace money. No, algunos ya tienen 30, 35 años y su mamá es la que les da hoy. Bueno, sigamos. sigamos. No, mi amado hermano. No, nos toca a papá y mamá aportar. Si ellos no tienen el recurso, aún no se desenvuelven por sí solitos, y aún siéndolo hay que aportar, ¿no? No, unos están esperando a ver qué les toca la herencia. La codicia es un pecado que quebranta el sexto mandamiento, no matarás. No sé si ustedes recuerdan que Acab en el libro de Reyes mató a Nabot por causa de la viña que él tenía. Y por codiciosos muchos matan. Y estoy hablando de unos que también se decían cristianos. Tremendo, hermano. No, bueno, sigamos. ¿No? En el mundo también, sigamos. No, pastor, usted desvirtuando la iglesia, despellejando la iglesia. No, hermano.
examinémonos siempre. Examinémonos siempre. La codicia quebranta el séptimo mandamiento: no adulterarás. Adulterio significa impureza, ¿no? Adulterio significa impureza. Adulterio significa, como hace referencia a una ramera, adulterio significa inmoralidad, o sea, alterar, ¿no? Y así es el codicioso, es adúltero. Adulterar significa alterar el diseño, la forma original o auténtica, ¿no? El codicioso altera cualquier tipo de orden establecido por Dios y se emparapeta, se atrinchera en supuestamente sus virtudes o supuestamente en sus nobles ideales o en sus nobles acciones. Pastores, que si no trabajo de domingo a domingo no le puedo hacer mercadito a los pobres. Sigamos. La codicia quebranta el octavo mandamiento. ¿Cuál es? No hurtarás. La codicia es la raíz del robo. La codicia quebranta el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y codiciar es cargos, posiciones, y muchas veces se dice mal del prójimo con tal de mostrarse en una mejor posición. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermano, ¿qué lleva a alguien a cometer el hablar mal más que la codicia? Si habla mal es porque codicia, porque espera una recompensa, aun porque espera ser elogiado. Es claramente, obviamente, la codicia, un quebrantamiento, obviamente, del noveno mandamiento, sí, indudable, indudable. No codiciarás, décimo mandamiento. Aquí viene el adorador a Mamón, Mamón el dios dinero. Entonces, cuando dice no codiciarás, no tendrás a Mamón como tu dios, no codiciarás la casa, los bienes de tu prójimo. No dice que no te esforzarás por apoderarse de ellos, dice no codiciarás. Espero, mis amados hermanos, que hayamos visto lo vil, lo deshonroso que es el pecado de la codicia, y más cuando se trata de ser cristianos. Cuán deshonroso para uno que dice que es cristiano es ser codicioso, porque sus esperanzas están más depositadas en lo terrenal, incluso mirando lo alto, incluso sabiendo, por ejemplo, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dicen algunos, pero no los ve uno el domingo. ¿Y saben por qué? No los ve uno guardando el día del Señor, el día de reposo, porque están en sus trabajos. O sea, sí, hablando de que los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, mientras que su corazón se encuentra aquí abajo. Profesan de alguna manera tener una convicción tan alta como las estrellas, mientras lamen el polvo de la serpiente. Profesan y dicen ser hijos de Dios, pero estar hundidos en la tierra. Profesan y dicen ser hijos del Altísimo, del que todo lo ha creado, pero se encuentran en lo profundo del lodo. Hermanos, la codicia es un horrendo pecado. La codicia es un horrendo pecado. Profesan muchos y se sabe en el texto, somos reyes, sacerdotes, linaje, pueblo escogido del Señor, ¿no? Pero se portan inmoderadamente, como revolcándose en el basurero terrenal de lo físico y material. Y sin embargo hablan de ser pueblos o pueblo escogido de Dios, linaje, nación santa. Eso hace la codicia. Embriaga de tal manera. No sé si ustedes han visto un ebrio, se revuelca donde sea, queda donde sea,
en la condición más lamentable, deplorable. Eso hace la codicia. Expele un olor aromatizante, como el vino enrojece, enardece, pero al final embrutece. El codicioso de por sí jamás tiene una razón como inteligente, válida. No la tiene. Cuanto más elevada la gracia, menos terrenales hemos de ser nosotros sus hijos. Tal como y tan alto está el sol, menos sombra hay. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Cuanto más nos alumbra y alto estamos de gracia, menos sombra de codicia. La codicia, a la verdad, nos expone al desprecio de Dios. Y termino con esto, y espero que me acompañe, por favor, vaya a su Biblia, al Salmo 10, por favor. Y mire cómo la codicia lleva a muchos al desprecio del Señor. Lo desprecian las cosas del Señor, desprecian el estudio, algunos hasta argumentando que escucharon voces. Oh Señor, ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Versículo 2 del Salmo 10. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo escuche. Se jacta del deseo de su alma, esto es codicia. Y ese codicioso bendice al codicioso y desprecia al Señor. Y aquí el malo, cuando hace referencia a malo, hace referencia al codicioso, al que tiene como Dios a Mamón, escuche, es codicioso por la altivez de su rostro y no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y cuando habla de Dios está en mayúscula, o sea, del Dios soberano. Permítame esta otra versión. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. Es el codicioso, ¿no? Al indefenso. Muchos hablan del indefenso, es al que no se le paga bien. No, indefensos se muestran a veces muchos servidores, muchos líderes, muchos pastores. Se muestran indefensos, impotentes ante la codicia. Y una codicia que les hace reflejar desprecio por ellos, por los servidores, por los líderes, por los pastores. Los desprecian. Porque el aroma de la codicia los ha embriagado. El malvado, esto es el codicioso, hace alarde de su propia codicia y alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado, esto es el codicioso, levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Si no da lugar a Dios en sus pensamientos, mucho menos dará lugar a quienes Dios ha puesto. Por eso la codicia es un pecado que desdora la convicción, que desvirtúa los méritos del único Yahshua, Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, a ser muy juiciosos, porque la codicia llevará siempre al hombre a la destrucción. Por codicia, ¿qué es codicia? Anhelar más de lo que sea. Los divorcios se presentan, ¿no? Porque él quiere más o ella quiere más de otra cosa, de lo que sea. Figurar, poder, posición, reconocimiento. Hay divorcios. Sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 5. Pregunta, ¿podrá algún codicioso siquiera poner un pie a puertas del umbral del cielo? Tiene sus dos pies ya en el infierno. Dios no puede tener trato con ningún codicioso.
porque es como intentar que un rey muy sabio intente ser adiestrado por un cerdo. Es imposible. Así actúa la codicia. Vuelve a sabios, a inteligentes. La codicia es como ese cerdo maloliente, pero vuelve a sabios y a inteligentes, los embrutece. Un codicioso es como una abeja que insiste en meterse en un barril con hiel. Se va a ahogar, es indudable, pero no desiste de ello. Así que, mis amados hermanos, ¿cuál es la cura de la codicia? Voy a darle 2. ¿Sí? Termino. No tengo reloj, espero que estoy por las 7 y... Perdón, no tengo reloj, pero también 5. Muy bien. ¿Cuál es la cura de la codicia? Primero, fe. Fe significa confianza, pistis, ¿no? Esta es la confianza que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. La raíz de la codicia es la desconfianza en la soberanía de nuestro Dios. La fe cree verdaderamente. La fe que cree, la fe que confía verdaderamente, te va a marcar solamente un norte. Dios provee. Punto. ¿Quién alimenta a los pájaros y a los hijos de esos pájaros? Dios. ¿Quién viste a los lirios? Dios. Todo absolutamente corresponde a su soberanía. Si esto está primero al abrir tus ojos, ten la certeza que tu corazón se irá purificando de día a día, de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra mejor porción está en Dios, está en Él. Él nos sobra y basta, hermanos. Dice la palabra, Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas cada uno de mis días, tú sustentas lo que está por venir. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que a mí como hijo de Dios me ha tocado. Salmo 16. Entonces la fe divina aniquila, la fe divina neutraliza, la fe divina extrae toda esencia putrefacta de codicia. La fe divina, hermano, extrae lo amargo, lo hieloso, lo de hiel que es la codicia. La fe divina no solamente hace eso, sino que además en nosotros y en nuestro corazón actúa como un poderoso ingrediente dulce y hermoso y vence el temor y nos enseña a depender con amor del soberano Dios. Segundo remedio. Hermano, pongan una balanza. 2 cosas. Lo terrenal y lo celestial. Lo terrenal y lo celestial. Hoy hazte una reflexión y permite que el Espíritu Santo haga una evaluación juiciosa. Y si has codiciado, ten la certeza entonces que el Espíritu Santo te dirá, esto no satisface. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Todo era vanidad para Salomón en Eclesiastés a causa del dinero, capítulo 2. Porque cuanto más tiene el hombre, más ansía. Entonces ponga en una balanza lo terrenal y lo celestial. Y poniendo en una balanza lo terrenal y lo celestial, evalúa las consecuencias de lo uno y de lo otro. Y permite que el Espíritu Santo te oriente y te guíe en oración. Y te darás cuenta que será de más alto valor y de mayor precio la perla, Jesucristo. Hermano, no puedo imaginarme cómo es que Dios nos ha dado tanta intelectualidad, nos ha capacitado tanto. No puedo creer que solamente sea para las cosas terrenales. Es inaudito creer eso. Es inaudito, amado hermano. Nuestras almas fueron creadas con fines mucho más elevados. Nuestros espíritus fueron diseñados con fines mucho más elevados, con propósitos más grandes que aspirar a lo terrenal, a lo que hay acá. Los fines mucho más grandes, elevados y perfumados que corresponden a lo santo, realmente son el disfrutar de nuestro Dios, de su palabra,
en oración, en congregación. Y bueno, voy a darle el último remedio. Me iba a ir ya, pero déjeme darle el último remedio. Contentamiento. Mire, hermano, es un remedio efectivísimo. Creer que el estado que Dios ha dispuesto para nosotros es hoy el mejor para nosotros. Pastor, pero no tengo esto, no tengo lo otro. ¿Sabes por qué es el mejor? Porque te lleva a depender de Él. Así que, mi amado hermano, qué triste sería en aquel tiempo rendir cuentas y las cuentas que se rindieran no fueran por lo celestial, por lo espiritual, sino que la condena que se recibiera fuese por lo terrenal. A pedirle al Señor que nos ayude en estos tiempos, que nos examinemos y que podamos vivir conforme a sus principios y a sus verdades. Entender siempre que los no de Dios son de gran bendición para nuestras almas. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. Gracias por esta serie de 10 mandamientos, Señor. Muchas gracias. Qué manera de aprender, qué forma tú de instruirme, de capacitarme, de enseñarme. A mí el más ignorante de todos, Señor. Gracias, 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 gracias. Y a los que han considerado de buena manera, Señor, que ha sido de bendición, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, permíteles y permíteme vivir conforme a estos principios y verdades, entendiendo siempre que tus nos son de gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Y reconocemos, buen Dios, que siempre será mejor los tesoros acuñados en el cielo que las riquezas de la tierra o lo que hay en este mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Mire que de gran bendición terminamos nuestra serie de 10 mandamientos. Vuela el tiempo, pero también el Señor bueno en su misericordia, en su gracia para con nosotros. A todos los que diezman, ofrendan, aún y dan y más allá de sus fuerzas, nuestra gratitud. Es indudable que si se precisan de los recursos, es innegable. Así que, amados, siempre será de gran beneficio para la iglesia y para que las puertas mantengan abiertas y la palabra corra, el tener recursos. Así que a todos ustedes, nuestra gratitud, que el Señor les bendiga conforme a lo que dan, pero sobre todo a la forma en la que dan. No por obligación, pero sí sabiendo que el Señor realmente ama al dador alegre. A todos ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bueno, y esperamos seguirnos viendo, ya les anunciaremos. Por ahora, 20 de diciembre, Día de Acción de Gracias, todos cordialmente invitados, todos. Así que al Día de Acción de Gracias, 20 de diciembre, la iglesia tendrá su detalle y cada miembro vivo y activo de la Iglesia Bíblica Familias en Cristo será portador y llevador de su mejor ofrenda. Así que a todos de las diferentes latitudes, de los diferentes lugares, bendiciones, un abrazo y como siempre a la distancia, que nuestro Rey de Gloria siga sustentando y cuidando. Bendiciones.